El propósito de la evaluación. ¿Para qué evaluar? La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo en el ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto son más conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. La evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular. No pretende generalizar a otras situaciones. Las instituciones educativas reflejan en su sistema educativo la parte operativa de la evaluación a través de una normatividad, llámese reglamento interno, académico, escolar, donde concluye la forma de evaluar a los alumnos. El objetivo en educación es muy importante, porque permite al sujeto entender con mayor claridad que todo esfuerzo que se dé en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como consecuencia el logro de metas y tareas que son básicas para su formación. Asimismo, la objetividad de la evaluación implanta estrategias para lograr las acciones y tareas que permiten al alumno cumplir con los requerimientos del programa de estudios. En general, uno de los objetivos prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias de los exámenes. En gran medida la objetividad consiste en lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, y en aquello que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, que son los contenidos y los métodos como una aportación a la cultura de la evaluación se reproduce. Textualmente una parte de las normas que emitió el Joint Committee Standards for Educational Evaluation, 2008, sobre la evaluación para programas, proyectos y material educativo que ejemplifican e identifican el objeto de estudio mediante lineamiento de la educación. La subjetividad de la evaluación en educación se localiza en la etnología, ya que cada individuo interpreta en un sentido personal la evaluación de acuerdo al contexto. Por tanto, la evaluación subjetiva tiende a radicalizar las observaciones del profesor en el aula, con una fuerte tendencia positivista que, en la mayoría de los casos, no favorecen la integración personal y social del sujeto. La evaluación del aprendizaje significativo, Ausubel, 1983, plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo tiene en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, la estructura cognitiva del alumno trata de saber la cantidad de información, es decir, los conceptos y proposiciones que adquiere, así como de su grado de estabilidad. La metacognición orienta la labor educativa, se cumple en el momento que el alumno se apropia del conocimiento. Mediante la interacción que crea con el texto, se conecta experiencia y nueva información. La evaluación del aprendizaje basado en el constructivismo. El constructivismo es un enfoque derivado de la teoría sociocultural, Vygotsky, 1979, teoría del aprendizaje significativo, Ausubel, 1983, y teoría de desarrollo, Piaget, 1969. La instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de antemano unos contenidos, método y objetivos en el proceso de enseñanza. La evaluación en el constructivismo debe permitir que la autoevaluación sea el principio que rija las relaciones entre el conocimiento docente-discente, CDD, en una trilogía donde los aprendizajes se acerquen mayormente al objetivo planeado, para permitir que existan elementos para una evaluación de resultados esperados, ERES. Bronner 1960 en el constructivismo es un marco de referencia general sobre la instrucción basado en el estudio de la cognición. Las ideas básicas se encuentran en el proceso activo del aprendiz, el cual selecciona, organiza y transforma la información para construir la realidad. Los principios refieren a la instrucción programada de los contenidos. Las implicaciones pedagógicas y las implicaciones del educando proponen uso del lenguaje, debates y solución de problemas. Los aspectos a evaluar en el constructivismo se desarrollan con base en conocimientos anteriores. El conocimiento se transforma en nuevas ideas. El aprendizaje es construir juicios razonados mediante la motivación para que lo aprendido sea significativo. La evaluación del aprendizaje basado en problemas, ABP. Un problema es aquella cosa,
objeto, fenómeno natural o social que tiene como elemento básico la no fácil respuesta o solución inmediata. Es necesario invertir tiempo para hacer una investigación porque no se sabe o no se tiene un conocimiento que permita una resolución inmediata. Para esto, la ciencia requiere de un método que permita de manera clara conocer las relaciones físicas o sociales del hombre, con respecto al problema que se le presenta. El nivel de desarrollo revela la resolución independiente de un problema, define las funciones que ya han madurado, caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente. La zona de desarrollo próximo y el desarrollo psicológico visto de manera prospectiva. En el proceso educativo normalmente se evalúan las capacidades o funciones que el niño domina completamente y que ejerce de manera independiente. La idea es comprender en el curso de desarrollo el surgimiento de lo que es nuevo. La evaluación del aprendizaje basado en problemas tiene como principio que el alumno en constante cambio comprenda la importancia del aprendizaje significativo para construir soluciones a problemas comunes. En este sentido, se debería buscar una participación activa tanto del docente como del estudiante construyendo un método adecuado para evaluar esta en un contexto sociocultural propio de su entorno. El ABP es una técnica didáctica que busca el aprendizaje del discente a través de la resolución de problemas. AJP, 2005. Aprendizaje basado en problemas, por lo que es prescindible reflexionar y tener claridad sobre este. La evaluación sugiere el ABP en 7 pasos. 1. Presentación y lectura comprensiva del problema. 2. Definición del problema. 3. Lluvia de ideas. 4. Clasificación de las ideas. 5. Formulación de los objetivos de aprendizaje. 6. Investigación. Y 7. Presentación y discusión de los resultados. La evaluación del aprendizaje basado en competencias. El concepto de competencia en educación resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución. Puesto que todo conocer se traduce en un saber, entonces, es posible decir que son recíprocos competencia y saber, saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para la sociedad, dentro de un contexto determinado. Chomsky 1985 a partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define competencias como la capacitación y disposición para el desempeño y para la interpretación. La educación basada en competencias se centra en necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno desarrolle destrezas. Joel Dewey, 1986 a 1987. Destreza para demostrar la secuencia de un sistema de comportamiento que funcionalmente está relacionado con él. Desempeño o con el resultado propuesto para alcanzar una meta, y debe demostrarse en algo observable. Boyatzis, 1982. En resumen, esta teoría bien puede tener una aplicación en el trabajo que se lleva a cabo en la organización, pero esta es limitada, ya que la mayor parte de los trabajos, que son realizados por el nivel inferior de la organización, no son lo bastantemente satisfactorios para colmar el elevado interés intrínseco. En el caso de la evaluación institucional indica evaluar la universidad quiere decir emitir un juicio de valor, a propósito de la pertinencia y la razón de ser de sus objetivos, su grado de cumplimiento y la forma en que han sido alcanzados. Los objetivos de la universidad son innumerables y difíciles de identificar o definir de manera precisa. Existen programas de evaluación internacional como la prueba PISA y en la actualidad es sustituida por la Scale. La evaluación del aprendizaje basado en proyectos, ABP. ¿Para qué evaluar un proyecto? En el método de aprendizaje por proyectos ABP, los proyectos se formalizan a través de un protocolo, donde se analizan una serie de pasos que el estudiante o investigador tendrá que observar, lo cual le permitirá organizar adecuadamente el trabajo a desarrollar. En educación se han trabajado los aprendizajes por proyecto de diferentes formas. Por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, se caracteriza por proponer el método de proyecto aula como modelo en todo el sistema educativo de la institución. Puede observarse con los siguientes enfoques: A. El método de instrucción. B. Estrategia de aprendizaje. Y C. Estrategia de trabajo. El enfoque bajo el cual se aplica se caracteriza porque el grupo profesores y alumnos realizan trabajo en grupo sobre temas reales, que ellos mismos han seleccionado de acuerdo a sus intereses.
El ABP implica formar equipos integrados por personas con diferentes perfiles, así como áreas disciplinares, profesiones, idiomas y culturas que trabajan juntos para realizar proyectos que permitan dar soluciones a problemas reales. Estas diferencias ofrecen grandes oportunidades para el aprendizaje y prepararán a los estudiantes para trabajar en un ambiente de colaboración en una economía diversa y global. Para que los resultados de trabajo en equipo basado en apps sean exitosos, se requiere de un diseño de evaluación integral, donde la definición de objetivos de trabajo sean claros y precisos. El docente actúa como facilitador, ofreciendo a los alumnos recursos y asesorías durante la realización de sus investigaciones. Mientras tanto, los alumnos recopilan y analizan la información, hacen descubrimientos e informan sobre sus resultados. 3 principios didácticos identificados en el modelo proyecto educativo. 1. Aprendizaje innovador. Esto significa que el aprendizaje está relacionado al mejoramiento de alguna práctica, en un sentido amplio, por lo cual sirve para mejorar la calidad de vida y la capacidad futura de la humanidad. 2. Aprendizaje integrado, R, de asignaturas, que apunta a la cooperación y comunicación entre diferentes competencias y ámbitos del conocimiento. 3. Aprendizaje globalizado, en el cual se adquieren técnicas, competencias sociales y la capacidad de organización de una manera integrada y continua. ¿Cómo se orienta el ABP? El aprendizaje basado en proyectos se orienta hacia la realización de un proyecto o plan siguiendo el enfoque de diseño de proyectos. Las actividades se orientan a la planeación de la solución de un problema complejo. El trabajo se lleva a cabo en grupos. Los estudiantes tienen mayor autonomía que en una clase tradicional y hacen uso de diversos recursos. Además de los objetivos relacionados con la materia y los temas que se están abordando, se deben cumplir los siguientes. Y mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas. 2. Mejorar la capacidad de trabajar en equipo. 3. Desarrollar las capacidades mentales de orden superior, búsqueda de información, análisis, síntesis, conceptualización, uso crítico de la información, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, investigación y metacognición. 4. Aumentar el conocimiento y habilidad en el uso de las TIC en un ambiente de proyectos. V. Promover la responsabilidad por el propio aprendizaje. En la actualidad en el mundo se consideran las características del modelo de aprendizaje basado en proyectos. Dickinson et al., 1998, Katz y Charles, 1989, Martin y Baker, 2000, Thomas, 1998, proponen los siguientes puntos. Los proyectos deberán estar centrados en el estudiante y dirigidos por el estudiante. Claramente definidos, inicio, desarrollo y un final. Contenido significativo para los estudiantes, directamente observable en su entorno. Problemas del mundo real. Investigación. Sensible a la cultura local. Objetivos específicos relacionados con los estándares del currículo educativo para el siglo XXI. Productos de aprendizaje objetivos. Interrelación entre lo académico, la realidad y las competencias laborales. Retroalimentación y evaluación por parte de expertos. Reflexión y autoevaluación por parte del estudiante. Evaluación en base a evidencias de aprendizaje, portafolios, diarios. Las evidencias de aprendizaje en este modelo educativo son el diseño y desarrollo de un producto y /diagonal o investigaciones que otros estudiantes pueden ver o utilizar. El producto puede ser escrito o interactivo. Los alumnos pueden presentar los resultados de sus proyectos en clase como informes o carteles. Otros productos pueden presentarse fuera de la escuela como escenificaciones, publicaciones en revistas educativas, foros, encuentros, etc. Una evidencia de aprendizaje fundamental es el portafolio del estudiante, ya que en él se concentran las evidencias y materiales realizados, los trabajos colaborativos y documentos elaborados y revisados, entre otros. La evaluación del aprendizaje colaborativo y cooperativo. El trabajo colaborativo es un proceso intencional de un grupo para alcanzar objetivos específicos, en el marco de una organización.
El trabajo en grupo con soporte tecnológico se presenta como un conjunto de estrategias tendientes a maximizar los resultados y minimizar la pérdida de tiempo e información en beneficio de los objetivos organizacionales. El trabajo colaborativo basado en tecnologías de información y comunicación TIC es el proceso intencional de trabajo de un grupo para alcanzar objetivos con más herramientas de software, diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo, Computer Supported Cooperative Work. En el trabajo colaborativo de Sañartu 2003 se validan las interacciones sociales, como también la visión de que el aporte de dos o más individuos que trabajan en función de una meta común pueden tener como resultado un producto más enriquecido y acabado que la propuesta de un solo. Esto motivado por las interacciones, negociaciones y diálogos que dan origen al nuevo conocimiento. El trabajo cooperativo basado en técnicas de instrucción en que las actividades de aprendizaje se efectúan en pequeños grupos que se forman después de las indicaciones explicadas por el docente. Los integrantes intercambian información, activan los conocimientos previos, promueven la investigación y se retroalimentan mutuamente. Aprender cooperativamente es una herramienta metodológica, es una nueva forma para favorecer el aprendizaje, o también es una condición para que el desarrollo de capacidades propuesto en los objetivos generales de la etapa y de las diferentes áreas se pueda dar. Si fuera una herramienta metodológica, entraría dentro de la decisión de cada profesor el poder utilizarla, siguiendo los criterios que estime oportuno, en algunos casos consensuados dentro del proyecto curricular del centro. Por el contrario, si nos situamos en el segundo supuesto, el planteamiento será diferente, pues lo contemplaremos como una condición indispensable para que se dé ese desarrollo al que todos los alumnos y alumnas tienen derecho. ¿Existe alguna diferencia entre el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo? En estricto sentido, no debería de haber diferencia, pues estos se complementan. Por ejemplo, en la colaboración dentro o fuera del espacio áulico, es necesaria que vaya acompañada de la cooperación. Sin embargo, existe la disyuntiva de que un alumno solo coopere en su equipo de trabajo a través de la aportación de materiales y / o dinero, pero este no interviene en la investigación, redacción o presentación del trabajo desarrollado por sus compañeros. Entonces sí habrá una diferencia entre el hacer, colaborar, y el de participar, cooperar, solo que es cuestión de definir con precisión cuándo esto ocurre. Este mismo fenómeno se podría presentar de manera inversa, ya que habría alumnos que por las características socioeconómicas individuales, solo estarían en la posibilidad de colaborar, hacer, y no de cooperar. Entonces, al querer evaluar un proceso de aprendizaje, el grado de colaboración o cooperación de los alumnos, por ejemplo en un proyecto de investigación, esta decisión estaría supeditada al valor que le pudieran otorgar los propios miembros del equipo de trabajo. ¿Cómo evaluar? Es una pregunta clave de toda evaluación. Cualquier persona que necesite realizar una evaluación debería de contestar las siguientes preguntas. ¿Cumple la evaluación con los lineamientos planteados al inicio del proceso? ¿La evaluación responde a los resultados esperados? ¿Quién o quiénes son los responsables de una adecuada evaluación? ¿Cómo se interpretan los resultados? ¿Están los profesores capacitados adecuadamente para evaluar el programa de estudios? ¿La evaluación de los alumnos responde a lo planeado? ¿La evaluación responde a los propósitos de la educación? Resulta conveniente revisar los conceptos del método y de la epistemología antes de continuar, para comprender cómo estos se complementan. Es decir, los docentes deben conocer y aplicar estos desde el marco de los saberes, saber hacer y saber ser, para integrar este conocimiento y lograr una adecuada valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene una poderosa influencia en la formación y la autoestima de los estudiantes. El método es el actuar y ordenar los acontecimientos para alcanzar un objetivo. El método de evaluación tradicional, pedagógica o lógica, tiene como objetivo final presentar una medición gradual del aprendizaje a través de las evidencias y competencias en las etapas cognitiva, procedimental y actitudinal. Entonces la lógica es, en una primera aproximación, el estudio de las condiciones de la verdad. El verdadero conocimiento constituye una cierta relación entre un sujeto, A, y un objeto, B. A partir de esas relaciones, el sujeto puede conocer el objeto, cuantificarlo métricamente y obtener una percepción a partir de éste para después emitir juicios.
en una primera aproximación. Evaluación formativa. La función formativa de la evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se empleen para mejorar los mismos. Suele identificarse con la evaluación continua. En la mayoría de las academias institucionales, la formación continua se refuerza con la utilización del método de evaluación denominado observación, utilizando una hoja de cotejo. Los elementos que se manejan en la evaluación formativa dependen de la selección que haga el profesor de las variables a medir. La clasificación de los métodos de enseñanza facilita el estudio de los mismos. Pienkiewicz y González 1962 hacen una clasificación ubicando en primer lugar los métodos lógicos o del conocimiento y en segundo lugar los métodos pedagógicos. Son métodos lógicos aquellos que permiten la obtención o producción del conocimiento, inductivo, deductivo, analítico y sintético. La inducción, la deducción, el análisis y la síntesis son procesos del conocimiento que se complementan dentro del método didáctico. El método de evaluación estaría entonces determinado por los métodos lógicos de aprendizaje, creando los criterios e indicadores suficientes para conocer el grado de cumplimiento y competencias adquiridas por el estudiante. En la actualidad, dentro de la óptica constructivista, los procedimientos que utiliza el docente se identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas, mientras que los procedimientos lógicos que utiliza el estudiante para lograr el aprendizaje como la observación, la división, la clasificación, entre otras, se les denomina estrategias de aprendizaje. Los métodos lógicos se asocian a las estrategias de aprendizaje y los procedimientos: inductivo, división, clasificación; deductivo, aplicación, comprobación, demostración; analítico, división, clasificación; y sintético, recapitulación, diagrama, definición, conclusión, resumen, sinopsis, esquema. Estos son básicos para cualquier trabajo documental o de investigación. La observación consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o fenómenos, tal como se presentan en la realidad, completando analíticamente los datos suministrados por la intuición. La observación puede ser tanto de objetos materiales, como de hechos o fenómenos de otra naturaleza. Puede ser de dos tipos: la observación directa, que es la que se hace del objeto, hecho o fenómeno real, y la observación indirecta, que se hace con base a su representación gráfica o multimedia. La observación se limita a la descripción y registro de los fenómenos sin modificarlos, ni externar juicios de valor. La experimentación consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que pueda ser observado en condiciones óptimas. Esta se utiliza para comprobar o examinar las características de un hecho o fenómeno. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.